El ajedrez. Historia y datos curiosos. Llamado el juego ciencia y aludido en numerosas obras artísticas que van desde la literatura al cine, pasando por la pintura y la música, el ajedrez tiene una interesante historia que aquí te presentamos brevemente, además de una serie de datos curiosos sobre el mismo. El ajedrez ha evolucionado durante siglos hasta ser como lo conocemos actualmente, alcanzando incluso el estatus de deporte. Para muchos, su origen se remonta a la India, con un juego llamado Chaturanga, al cual se hace referencia desde el siglo III a.C. en el Majábharata, célebre texto épico religioso de aquella época. El poeta persa Ferdusi cuenta en su obra El libro de los reyes que el Chaturanga se inventó a raíz de una guerra de sucesión por el trono entre dos hermanos, misma a la que hace alusión el juego, que se piensa era jugado por 4 personas. De hecho, la palabra Chaturanga viene del sánscrito como una fusión de Chatur, 4, y Anga, miembros, aunque también existe la explicación de que esos 4 elementos más bien se refieren a los componentes de un ejército de aquel tiempo y región: infantería, caballería, elefantes y carruajes. La difusión de este ajedrez primigenio se daría como la de tantos otros saberes y objetos de la época, gracias al comercio, como el que hacía posible la llamada Ruta de la Seda, en la que las caravanas solían portar un tablero de chaturanga para entretenerse durante esos largos recorridos desde la India hacia Oriente y Occidente. Gracias a estos viajes, el juego fue adoptado por la región de Persia y fue teniendo modificaciones hasta ser conocido como Shatrang. La palabra misma, ajedrez, es una evolución desde el Shatrang persa. Shah, en aquel idioma, significa rey. Después, en árabe, se le solía agregar un artículo al principio, quedando ash-shatrang, que el castellano antiguo adoptó como acedresh, pronunciando la X como SH al estilo de aquella época. La palabra fue teniendo algunos cambios fonéticos hasta quedar como el actual ajedrez. Pero volviendo al Shatrang, este juego fue muy popular y se mantuvo sin cambios significativos durante unos 1000 años hasta que llegó a Europa a través del Imperio Bizantino. Y para el siglo XV de nuestra era, sus reglas, movimientos, piezas y tablero ya eran muy cercanas al ajedrez que conocemos hoy en día. Ahora te presentamos algunos datos curiosos del juego ciencia. Número 1. El juego más largo teóricamente posible es de 5.949 movimientos. Número 2. En 1985, el jugador soviético Garry Kasparov se convirtió en el jugador más joven en coronarse campeón mundial de ajedrez a la edad de 22 años. Número 3. Existe la leyenda de que el emperador chino Wen Ti de la dinastía Sui mandó ejecutar a 2 jugadores de ajedrez extranjeros al enterarse de que una de las piezas del juego era conocida como emperador. Su disgusto se debió a que su título de emperador fuese asociado con un simple juego y por lo tanto prohibió el ajedrez en todo el territorio. Número 4. El primer tablero de ajedrez, como lo conocemos, con su número de espacios y característicos cuadros blancos y negros, apareció en Europa alrededor del año 1090 de nuestra era. Número 5. En 1776, un muchacho le dio al general Johan Rall del ejército inglés una nota procedente de un espía, alertándolo de que George Washington estaba a punto de cruzar el Delaware y atacar.
El general Ral estaba tan concentrado en una partida de ajedrez que guardó la nota en su bolsillo sin siquiera leerla. Ahí fue encontrada cuando lo hirieron mortalmente en la batalla subsecuente. Número 6. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos de los más grandes jugadores de ajedrez actuaron como descifradores de códigos. Maestros británicos como Harry Golombek, Stuart Milner Barry y Hugh O'Donnell Alexander colaboraron con Alan Turing en el grupo que descifró el código nazi Enigma. Número 7. Durante el encuentro por el Campeonato Mundial de Ajedrez en 1972 entre el soviético Boris Spassky y el estadounidense Bobby Fischer, realizado en Reykjavik, Islandia, los rusos culpaban a la silla de Fischer por el juego errático de Spassky. Los organizadores ordenaron entonces un resguardo policíaco de 24 horas alrededor de la silla, mientras se conducían análisis químicos e incluso de rayos X a dicha silla. Sin embargo, no se encontró nada anormal, y el norteamericano se acabó imponiendo a Spassky, poniendo fin a un periodo de 24 años de supremacía soviética en el campeonato. Número 8. Rookies, novatos, se le llama a los jugadores principiantes, y el nombre viene de rook, torre del ajedrez. Las torres generalmente son las últimas piezas que entran en acción, y por eso se aplica a los rookies, un término que se acabó aplicando en el idioma inglés a los novatos en distintos campos. Número 9. La palabra checkmate o jaque mate del ajedrez proviene de la frase persa shah-mat, que se podría traducir como el rey está muerto. Y finalmente, número 10. Lewis Chessmen son las piezas de ajedrez más antiguas conocidas que existen y fueron talladas en marfil de Morsa. Las piezas fueron descubiertas dentro de una cámara de piedra en un banco de arena de la costa oeste de la isla Lewis, en 1831. Fueron halladas por un campesino que encontró una misteriosa construcción enterrada a cierta profundidad en la arena y se calcula datan de los años entre 1150 y 1170 de nuestra era. Las piezas se exhiben actualmente en el Museo Británico y el Museo Nacional de Escocia. La figurilla que más llama la atención es la torre, que tiene la forma de un capitán a pie en vez de un castillo. Y hasta aquí nuestro anecdotario del juego Ciencia. ¿Conoces algún otro dato digno de resaltar? Déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, por favor déjanos un like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias por tu visita y hasta el próximo microteo.